Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Es un placer saludarles. Mi nombre es Severo Ochoa y mi compañero es. Mi nombre es Robert Durón. Ok, estamos aquí también, ¿verdad?, para enseñar lo que es la clase de mantenimiento y reparación. El día de hoy, pues, vamos a observar lo que es el tema uno. Lo que está dado en nuestro sílabo del primer tema. Ok, vamos a comenzar, ¿verdad? Ahorita, y vamos a desactivar la cámara para empezar con ello. Ok, vamos a ir a nuestra carpeta de la clase de mantenimiento y reparación y nos vamos a ir al tema uno, los recursos educativos, en la presentación. Ahí van a encontrar nuestra presentación. Ok, vamos a comenzar entonces con el tema uno, que son los tipos de corriente y voltaje. Y lo vamos a presentar. Ok, ya estamos aquí. Entonces, vamos a empezar con los tipos de corriente y voltaje. Tenemos una imagen que ilustra nuestra presentación, ¿ok? Y que más adelante la vamos a explicar. Tenemos como objetivo comprender los tipos de corriente, tanto corriente alterna como corriente directa, y el concepto del voltaje, analizando las características, sus diferencias, su forma de uso y las aplicaciones en la vida diaria, ¿verdad? Y entre los objetivos específicos, identificar las características fundamentales de la corriente alterna y la corriente directa, explicar el concepto de voltaje y su importancia en el movimiento de la corriente eléctrica, reconocer las fuentes de energía que generan corriente alterna y corriente directa. Entonces, empezamos por ello. ¿Qué es corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica es el flujo de electrones que se desplazan a través de un conductor. Llámese ello, pues pueden ser cables que pasan pues desde la carga mayor a una carga menor, ese flujo de corriente. ¿Ok? Y este flujo se genera debido a una diferencia de potencial y a eso nosotros le llamamos voltaje. Existen diferentes tipos. La corriente alterna, que es la que nosotros tenemos aquí, que su magnitud es ondulada o ovalada. Esto quiere decir que en cuestión de segundos tanto puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás. Puede variar en los dos procesos. Tenemos la corriente directa, que esta solamente va en una sola dirección y esa es su principal diferencia. Entonces, comenzaremos. Después mi compañero va a continuar con la corriente directa. Comenzaremos primero con la corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Es el tipo de corriente en la que los electrones cambian de dirección periódicamente, como les decía anteriormente. Es decir, en lugar de moverse en una sola dirección, estos van y vienen muchas veces por segundo. Entre sus características principales tenemos la dirección del flujo. Se invierte en forma cíclica, es decir, es un ciclo repetitivo. Y la corriente alterna representa como una onda senoidal, es decir, curva, ¿verdad? Por eso todo el tiempo lo observamos de esta manera. ¿Ok? Y la frecuencia, y la frecuencia que nosotros manejamos, ¿ok? En lo que es en esta parte, es en América de 60 Hz por segundo y en Europa de 50 Hz. El origen, ¿ok? Todo el tiempo la corriente alterna es generada por alternadores en plantas eléctricas, ¿ok? Y así sucesivamente. Entre las ventajas y usos de la corriente alterna tenemos la siguiente. Es más eficiente para transmitir energías a larga distancia. Tenemos aquí una imagen, ¿ok? Vemos nosotros cómo viene la corriente eléctrica, viene al transformador, el transformador la pasa a la torre, pasa por la subestación de transmisión, pasa otra vez por otra subestación, pasa por los transformadores otra vez hasta que llega a nuestro hogar. A eso nosotros le llamamos corriente alterna. ¿Por qué? Porque viene, número uno, pista número uno, viene de una muy larga viene de una zona muy larga, muy retirada desde el generador, ¿ok? Hasta nuestro hogar.
Y esta parte contiene mayor cantidad de voltajes. ¿Ok? Es decir, yo voy a necesitar en mi casa de los breakers o caja de breakers, como le llamamos comúnmente, para poder regular esta energía y que esta energía después se convierta en energía directa y poder conectar mi electrodoméstico. Entre los usos más comunes es alimentar hogares, oficinas, fábricas y todo tipo de edificios. Comúnmente la corriente alterna es lo que vemos siempre cuando salimos de nuestros hogares. Se usa en aparatos como refrigeradoras, aire acondicionado, bombas de agua, televisores y lámparas. Todos estos en estos son sus usos comunes. Ok, y los dejamos aquí, ¿verdad? Con nuestro compañero Isaac, que va a continuar con la corriente directa. Muchas gracias, compañero de Berechoa. Cuando nosotros hablamos de lo que es la corriente directa, en primer lugar, ya explicó el compañero que va desde los trabajadores, desde la empresa. Cuando hablamos de corriente directa, se engloba más solo a lo que se refiere que es nuestro hogar, los pequeños electrodomésticos. ¿Qué es la corriente directa? Es aquella en la que los electrones se mueven en una sola dirección. En pocas palabras, es unidireccional. Desde el polo negativo al positivo de forma constante y sin campos. Algunas de estas características, como podemos ver, es el flujo que es continuo y estable, no fluctúa, no va para arriba, no aumenta, no baja, que se representa gráficamente en una línea horizontal, se lo puedo repetir, es unidireccional, solo va hacia un lado, va de punto A a punto B, y tiene una polaridad fija, siempre hay un positivo y un negativo. ¿Cuál es el origen? Se preguntarán, queridos estudiantes. Se genera por las fuentes de baterías, las pilas, paneles solares y fuentes de alimentación electrónicas. Lo hacemos siempre positivo. Ok, esta es la corriente directa, ¿verdad? Posee una serie de ventajas y usos. ¿Cuáles son las ventajas principales? Es estable y es segura para equipos sensibles. ¿Cuáles serían esos equipos? Como los celulares, televisores, computadoras. También otra de las ventajas es que no depende de la frecuencia, por lo tanto no generan ruido electromagnético. Ustedes se han fijado que cuando está la refrigeradora tiene un sonido. Eso es lo que y una computadora que hace cuando está la corriente, por ejemplo. No genera. Eso es un ejemplo para que vayamos entendiendo. Y la otra ventaja es que es ideal para almacenar energía. ¿Cuáles son sus usos más comunes? Como se lo volví a decir, los teléfonos, los relojes. También es la base para sistemas como automóviles eléctricos y bancos de baterías. Excelente, compañero. Como lo decía nuestro compañero, es estable y segura. A diferencia, ¿verdad?, de la corriente alterna, esta puede tanto aumentar como bajar sus niveles de energía. Y va dependiendo también, ¿verdad?, de la dirección. Es decir, puede ir hacia arriba o hacia abajo o viceversa. Excelente, compañero. Continuamos. Ok, ¿qué es el voltaje? Se preguntaron ustedes. El voltaje o tensión eléctrica es la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos, lo que empuja a los electrones para que se muevan uno a través de otro. Podríamos ver como sería un ejemplo, sería una extensión. Diría de donde va conectada la energía, vamos a decir que la tensión eléctrica va a un punto, van directo hasta el cabezal de la extensión, un pequeño ejemplo. Y también, obviamente, se mide lo que son en voltios. Los tipos de corriente no puede ser el voltaje alterno, que cambia de magnitud y dirección todo el tiempo, y lo que estamos hablando del directo, que se mantiene fijo. Ponemos un ejemplo práctico. El enchufe doméstico tiene aproximadamente de 110 a 120 voltios de corriente directa. Una batería AA tiene 1.5 voltios de corriente directa. Excelente. Ese podríamos llegar a deducir que es su voltaje, ya que el voltaje, la medición del voltaje es en voltios, como ya lo explicaba nuestro compañero. Y un dato importante, compañero, es que, ¿verdad?, todo el tiempo nosotros en nuestras casas solo tenemos aproximadamente de 110 a 120 voltios. Pero algo curioso aquí, vamos a hacer esta recomendación, y es que en nuestras casas no hay que jugar con la electricidad. Porque un dato muy importante es que los humanos nosotros lo podemos aguantar 50 voltios. Excelente. Continuemos. Totalmente.
Ok, miren, bueno, entonces estudiante, aquí vamos a llegar a una conclusión, la verdad. Sería, la corriente eléctrica es fundamental para el funcionamiento de casi todos los dispositivos y sistemas modernos. Que esto, podríamos decir que la corriente alterna indirecta para ustedes, que van a estar viendo muchos temas de la clase de mantenimiento y reparación, es lo más básico. Saber diferenciar entre una y otra, porque todo lo que va a llevar al dispositivo lleva corriente eléctrica, ¿no? Otra sería que la corriente alterna se da para la distribución de la electricidad a gran escala, que puede transportar a largas distancias y alimentar grandes instalaciones, lo que nos decía el compañero, y a la vez de que va larga, la va regulando. Por eso, si creen que desde la fábrica de electricidad les llegara la corriente a su casa directamente, freírían casi todos los dispositivos, porque no habría algo que la regule, ¿verdad? Y lo que la corriente directa es perfecta para los dispositivos electrónicos y portátiles gracias a su flujo constante y estable. Además, el voltaje es la fuerza que impulsa el movimiento de los electrones en ambos tipos de corriente y su comprensión es esencial para trabajar de forma segura y eficiente con la electricidad. Muy bien, estudiante. Excelente, compañero Isaac. Un ejemplo clave también, ¿verdad? En esta parte, ya en el mundo del mantenimiento, se explicarán ustedes, profesor, a qué nos referimos con esto. Bien, un ejemplo importante es nuestra computadora de escritorio. ¿Okay? Tiene lo que es la fuente de poder. Esa fuente de poder, la principal función que tiene es transformar lo que es a corriente eléctrica alterna de la red eléctrica en corriente continua para que los componentes electrónicos los puedan utilizar, ¿ok? Básicamente, pues convierte la energía de una forma u otra, que los dispositivos puedan funcionar directamente. Recordemos que el procesador no va a aguantar esa gran cantidad de energía. Entonces, por eso nosotros tenemos, ¿verdad?, esa parte de la fuente de poder para que pueda regular y pueda mandar la cantidad de voltaje necesario, como lo habíamos explicado anteriormente, el voltaje necesario para cada dispositivo. ¿Ok? Y verdad, y terminamos con este pequeño versículo que nos dice el Señor. Dice hoy, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Desde que te diste con este video, estudiante, ya estás en un camino correcto para poder seguir estudiando y formándote de la mejor manera. Hasta aquí, ¿verdad? El tema número 1 con nuestro compañero Isaac. Y, ¿verdad? Y con esto nos vamos a despedir, compañeros. Ha sido un placer, chicos. Recordemos que el proceso de aprendizaje es algo muy continuo, nos motivamos y nos vamos a seguir viendo en muchas otras clases. Muchas gracias, compañeros. Bien. Gracias. Gracias, compañero Isaac. Nos veremos en un siguiente. Un placer. Un placer, compañero. Bien. Paz y bien para todos.